Pues muy buenas tardes a todos. Empezar agradeciendo la invitación a poder presentar a Juan y la asistencia vuestra. Hoy voy a hacer una cosa que hago pocas veces, que es tener apuntado lo que voy a decir. Normalmente improviso, pero bueno, sí, ¿no? Sí, se oye, ¿no? Perfectamente, vale. Y por otra parte, pues eso, presentar a Juan. Veo muchas caras conocidas por aquí, para los que no, pues eso, soy Javi, ya me presento Edu. Intuyo que, bueno, que habéis venido a ver una ponencia sobre gladiadores de Juan Trancho, gladiadoras en este caso. Podría decir muchas cosas del libro que ya he escrito, Spiculus, incluso podría chivaros que su segundo libro ya está escrito, podríamos decir incluso que es de gladiadoras, ¿no? También podría deciros que ya está trabajando en el tercero, pero seguramente al final me caería una bronca por hacer estos datos públicos, así que no os los voy a contar. Y creo que lo bueno sería empezar pues, con una pequeña anécdota, ¿no? Prometo ser breve, de verdad. Cuando Juan y yo nos conocimos, creo que nos entendimos bastante rápido, pues fue en el tercer entrenamiento nacional de gladiatura aquí en Lugo, organizado por Caetra, que hay muchos socios aquí. Y él, bueno, venía a tomar contacto pues, con cómo era la lucha de gladiadores, estaba ahí metido en la redacción de su primer libro, y yo pues iba a entrenar con ánimo de aprender ambos. Y como digo, pues conectamos bastante rápido, casi como si ya nos conociéramos de antes, fruto un poco por esto que nos unía, ¿no? La pasión por los gladiadores. Con el tiempo tuve la suerte de hacernos grandes amigos y en el proceso vi crecer a su primer hijo literario, a su segundo hijo literario, que siempre hago aprovechando este símil, ¿no? Si Spiculus y el segundo libro son su hijo y su hija, por decirlo de alguna manera, para mí son como mis sobrinos, ¿no? Los vi crecer, los vi desarrollarse, entonces es para mí un honor poder haber formado parte de ese proceso. Juan, ya dejando un poco de lado los libros, destaca, o por lo menos para mí destaca, por el interés y la pasión que pone en todo aquello que le llama la atención o en lo que pone en el ojo. Y yo creo que eso, junto al perfeccionamiento literario que he observado de él, que está corrigiendo cada 2x3, o incluso reescribir pasajes enteros si algo no le gusta o ha visto una nueva información que puede dejarlo mejor, es uno de los motivos por los que sus novelas enganchan tanto. Como gladiador recreador que soy, ¿no? Puedo decir que me he sentido muy identificado con todas las luchas que él narra, y esto es una cosa que se puede decir de pocos libros, y es la primera vez que me pasa leyendo un libro, ¿no? Pues siempre me sentía un poco defraudado por esas partes de dio un tajo con la espada y la cabeza salió volando, cosas de este estilo, ¿no? Que son muy hollywoodienses, pero muy alejadas de la realidad. No solo eso, sino que también como lector me ha hecho disfrutar con la humanidad de sus personajes, las luces, las sombras alejadas del maniqueísmo de o son buenos o son malos, que está muy plagado el mundo de la novela de eso, ¿no? Y fuera de lo que es el ámbito de escritor, también es una gran persona de las que pocas veces se cruza uno en la vida y que he tenido la suerte de poder acompañarlo, ¿no? Y que él me acompañase en momentos complicados, y no solo eso, sino que también me impulsó y me animó mucho siempre en mis proyectos. Ha sido un gran referente para mí, creo que es una de esas personas a las que uno busca parecerse al fin y al cabo. Dicho esto, creo que ya tenéis una idea básica de quién viene a hablaros. Ahora creo que es el momento de que os dejo que él demuestre, a mayores de lo que he dicho, todo lo que sabe de gladiadoras. Así que, por favor, un aplauso para Juan. Gracias. Wow. Wow, ¿no? Bueno, muchas gracias, Javier, por esta presentación. No sé si merezco tantos halagos. Gracias también a la tercera COOS por invitarme a poder hablar de mi gran pasión. Especialmente gracias a Eduardo y a Roberto, y muchas gracias a todos ustedes, a Caetra, que me acompañan, y a todos los que han venido a escucharme hablar de mi gran pasión. Bueno, yo lo voy a hacer de pie porque si de pie se me ve menos, sentado. O sea, si de pie se me ve poco, sentado se me ve menos, ¿no? Entonces, voy a hablar de las maravillosas y del fascinante mundo, si funciona el... Ahora, del fascinante mundo de las gladiadoras, ¿no? Fíjense bien, durante 700 años, las luchas de gladiadores fueron uno de los eventos que más pasión hizo en mella de los corazones de los romanos, ¿no? Pero hasta ahora siempre habíamos oído hablar de ello. En el colegio, en la literatura, en el cine, siempre se ha oído hablar, y todo el mundo ha oído hablar de gladiadores, pero desgraciadamente muy poca gente ha oído hablar de ellas. Muy poca gente ha oído hablar que también hubo mujeres que lucharon en la arena, y con una salvedad, y es que ellas no solo lucharon de alguna manera por su vida, también tuvieron que luchar contra las fuertes costumbres y el rigor de las costumbres romanas, ¿no? Por eso, en mi opinión, tiene quizás mucho más mérito, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de ellas, pero sobre todo vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la mujer en la arena de los anfiteatros.
Esta es la prueba arqueológica, que sin duda es la prueba la que nos demuestra, que es la prueba más irrefutable de que las mujeres gladiadoras existieron. Aquí estamos viendo un combate, el combate de Aquilia y Amazona. Este relieve se encontró en Halicarnaso, en Turquía, y hoy en día descansa en el British Museum. Sé que hay alguien en la sala que ha intentado verlo 3 o 4 veces y siempre que va está en otro sitio, ¿verdad, Fernando? Pero bueno, yo espero, tengo muchas ganas de verlo, debe de ser de este tamaño más o menos. Y aquí, como vemos, nos está mostrando el combate abajo entre Amazona y Aquilia. Y arriba nos dice que fueron liberadas. Está datado más o menos el año del siglo II, más o menos en el año 150, cuando ya las luchas de gladiadoras se empezaron a hacer bastante conocidas. Pero es importante que antes de llegar hasta este momento sepamos cuáles fueron todos los impedimentos, todas las prohibiciones y todo lo que tuvieron que vivir hasta llegar a este mismo momento, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer un viaje muchos años atrás, nos vamos nada más y nada menos que a la guerra de Troya, según Heródoto, datada más o menos en el año 1250. Aquiles, que yo creo que le conoceremos todos por papel de Brad Pitt, Aquiles llora la muerte de Patroclo, de su Erastes, ¿de acuerdo? Y aquí lo que hace es celebra lo que ellos llamaban una monomaquia. Una monomaquia es un combate a primera sangre. Para los griegos, cuando moría un gran guerrero, el celebrar un combate que no fuera muerte, que fuera hasta que uno de los dos de alguna manera rasgue el cuerpo de su adversario, para ellos era algo que hacía que el alma del difunto viajara hasta el lugar donde viven los muertos, siempre con la sangre como protagonista, porque esto hacía que ese camino fuera libre de obstáculos. Entonces lo que hace Aquiles es que celebra una monomaquia entre dos de los mejores guerreros que había, que eran Áyax y Diómedes. Leemos como dice el pasaje de la Ilíada: invitemos a dos varones que sean más esforzados a que, vistiendo armas y asiendo el tajante bronce, pongan a prueba su valor ante el concurso. Al primero que toque el gallardo cuerpo de su adversario, le rasguñe el vientre atravesándole la armadura y le haga brotar la negra sangre, dárala esta magnífica espada. Bueno, sabemos que ninguno de los dos venció, así que Aquiles decidió repartir premios entre ellos. Aquí estamos viendo un ejemplo de una de las vasijas que se encontraron con este combate, ¿de acuerdo? Los griegos empiezan a coger las colonias griegas, empiezan a situarse en el sur de Italia y por traslación llegamos a lo que son los etruscos. Los etruscos hacen exactamente lo mismo que los griegos, celebran monomaquias en honor a sus difuntos, por una sencilla razón, y esta palabra es muy importante, porque para ellos era munus, era un deber, porque era un deber de los vivos hacer que un deber de los vivos, velar porque el alma de sus grandes guerreros, porque el alma de sus fallecidos fuera hasta el lugar donde descansan los muertos, como decíamos antes, con ese camino libre de obstáculos, ¿no? Por tanto, ellos también hacen estas luchas, como estamos viendo ahí en esta vasija, ¿de acuerdo? Los romanos ven gran parte de su idiosincrasia de los etruscos. De los etruscos desconocemos mucho, sabemos gran parte o desconocemos mucho de su política, de su religión, pero sabemos que los romanos copian o de alguna manera imitan muchas de las cosas que hacen los etruscos. Ya nos tenemos que ir nada más y nada menos hasta el año 264 a.C., donde tenemos la primera referencia a una monomaquia, o en este caso a un munus, en Roma. En este caso, Roma llora la muerte de uno de sus principales senadores, Brutus Pera, y sus hijos, Décimo y Marco, deciden celebrar un munus en el Foro Boario, donde además acudió gente. Fijaros bien, año 264. Hasta ahora solo estamos hablando de grandes guerreros. En este momento, por lo menos, no tenemos ninguna constancia de que las mujeres gladiadoras, las mujeres o grandes guerreras, quitando las amazonas, que luego hablaremos de ellas, hayan podido sufrir o en este caso hayan podido sentir o les hayan hecho en este caso un munus a favor de ellas. Tenemos que irnos 210 años después para tener la primera munus datada, que es, en este caso, Julio César, que lo celebra en honor a su hija Julia, año 54 a.C. Más adelante sabemos que también celebra una naumaquia, una lucha entre barcos a favor de su hija, y a partir de este momento sí que ya empezamos a tener bastantes más referencias. Sabemos, por ejemplo, que Plinio el Viejo alaba a su amigo Máximo por celebrar un munus en favor de su mujer fallecida. También sabemos que el propio Plinio el Viejo también alaba a otro de sus amigos, en este caso, fijaros, por celebrar, su marido celebra un munus en honor al cumpleaños de su mujer. Por tanto, como veis, deja ya de aparecer ese componente funerario para convertirse en un espectáculo de masas. Luego también tenemos más casos, emperadores. Por ejemplo, el emperador Nerón celebra un munus a favor de su madre Agripina, a quien adoraba tanto en la misma medida que la odiaba, ¿no? Y también, este es bastante curioso, Adriano detestaba a las mujeres. Sin embargo, celebra un munus por su suegra. Esto cualquiera lo diría, ¿verdad? Por su suegra
por su suegra Marcia. Así que, como veis, ya vamos viendo también, a partir de este momento, la presencia de mujeres que empiezan, digamos, a tener un munus en su honor, ¿vale? Lo que es la figura del editor. ¿Quién es el editor? El editor realmente es quien organiza los juegos. Ya estamos hablando un poquito de cuando los romanos empiezan a ver el componente político que pueden sacar o aquello que pueden beneficiarse de las luchas de gladiadores. Ellos empiezan a ver que cada vez acude más gente y que cada vez esta gente podemos controlarla. ¿Cómo? Muy fácil. Imagínense que yo me presento a la alcaldía de aquí de Lugo. Les voy a traer un munus, les voy a traer una munera gladiatoria en la cual les voy a traer a los mejores gladiadores. Cada vez vamos a traer mejores gladiadores durante más días, durante más combates. Cada vez vamos a intentar mejorar los combates de los siguientes editores. Por tanto, como ven, tiene un componente político, porque yo les voy a decir, cuando vayan a votar, recuerden quién les trajo esta lucha de gladiadores. Y además también está la casuística de que se creía, en la antigua Roma, se creía que aquel que era capaz de celebrar un buen munus, tengan por seguro que va a ser muy bueno administrando todo lo que tenga que ver con la ciudad. Por tanto, tenemos a ediles, a cuestores, tenemos a cónsules, tenemos a emperadores que van a intentar comprar el favor del público celebrando diferentes luchas de gladiadores, ¿vale? Por tanto, si estamos viendo que tiene un componente político, sería raro pensar que hubo mujeres que podían ser editrices, y sin embargo las hubo. Fíjense, aquí viene, por ejemplo, una de Cástulo, Linares, que es Cornelia Marullina. Cornelia Marullina era una empresaria de garum, de aceite, que vivía en el sur, en Cástulo, y a la muerte de su hijo celebra un munus. Es decir, es una editriz. Y también sabemos que hubo muchas más, como por ejemplo leemos aquí, que organizan juegos gladiatorios en su propio nombre, siendo incluso honradas por sus conciudadanos como Licinia, Agusia Priscilia, Aponia Montana en 2 ocasiones, o Lucrecia Campana, que ofrece juegos circenses en el circo y escénicos durante 4 días en Tucci. Aquí yo les hago una pregunta, si alguien quiere contestar, por favor. ¿Qué sentido tiene? Si estamos viendo que tiene un fuerte componente político y las mujeres no podían ostentar ningún cargo político, ¿por qué celebran el munus? ¿Alguien se atreve? Puede ser, a mí se me ocurren 3 maneras, ¿no? O sea, 3 razones. Una puede ser voluntad de su marido, ¿no? Voluntad de su hijo, una voluntad del difunto. La segunda puede ser también porque era una manera de preservar el apellido familiar, o quizá porque de una manera indirecta también podían participar en política, ¿no? Podrían ser los tres modos. El editriz o la editriz o el editor se pondría en contacto con el lanista. Aquí tenemos a Peter Ustinov en la escena, yo creo que aquí interpreta el lanista más famoso de todos los tiempos, que es Lentulo Batiato, aunque Peter se hizo quizá más famoso por su personaje de Nerón, ¿no? Que yo creo que a los que nos adoramos las películas de esta época le hemos visto, ¿no? Pero aquí estamos en una venta de esclavos, que podrían ser, pues, quién sabe si la venta de gladiadoras podía ser más o menos igual. El lanista era el dueño del ludus. El lanista era el que de alguna manera ofrecía, vendía o alquilaba los gladiadores para los combates de juegos de gladiadores, ¿no? Entonces el editor o la editriz se ponía en contacto con el lanista para decirle cuántos gladiadores necesitaba. Si el gladiador o la gladiadora morían, el valor se triplicaba por 10, ¿vale? ¿Habría mujeres lanistas? Pues tenemos, fijaros, esta inscripción del Teatro de Puteoli, en el que nos dice: vendido a la esposa de Décimo Lucrecio Valente, Onusto, jinete de primera calidad, Ságato, murmillo tracio, de primera calidad. Podemos pensar, además, Décimo Lucrecio Valente era el Flamen Dialis de Nerón, y estaban obligados, también estos personajes estaban obligados a ofrecer luchas de gladiadores. Habéis visto que además es curioso que no aparece el nombre de la mujer, no la presentan como la mujer de, ¿verdad? Pero tenemos 2 más, tenemos también el epitafio que se encontró en Verona, de Arianilla, que es una lanista, que es la única que tenemos en Occidente, y también tenemos a Flavia Licia, que se encontró en la parte de Oriente, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos mujeres gladiadoras, mujeres a las que se ha celebrado un munus en honor de ellas, tenemos a editrices, tenemos a lanistas, nos faltaría un summa rudis, Javi, tenemos que buscar porque ya sería completar todo lo que es la parte de la organización. Y aquí tenemos, por ejemplo, en este mosaico, en el mosaico del Little, lo que sería un día completo de juegos en un anfiteatro, ¿de acuerdo? Tenemos abajo del todo, donde tenemos las venaciones, que las venaciones no eran luchas de gladiadores, porque no tenían ese componente fúnebre del que hablaba al principio. Sucedían por la mañana. Por la mañana teníamos esas luchas entre animales, hombres y animales, mujeres y animales. A mediodía teníamos las ejecuciones, como me ejecutaron a mí el otro día en el anfiteatro de
de Mérida, en el cual, pues, aquellos como escarnio también servía, ¿no? Es decir, aquellos que habían metido la mano en la caja, violadores, todo aquello que, digamos, la sociedad romana quería librarse de ellos, eran ejecutados para escarnio del público. Cuidado, que si no os portáis bien, este va a ser vuestro destino, ¿no? A media tarde, bueno, ya al prime time de la época, tenemos las luchas de gladiadores y arriba tenemos lo que es la orquesta que es la que amenizaba un poquito todo lo que serían estos eventos. Y si nos fijamos, tocando el órgano, ¿qué tenemos? Tenemos una mujer. Por tanto, también participaban dentro de lo que es esta parte del espectáculo. Las mujeres normalmente tocaban el órgano, tocaban la flauta y los instrumentos de cuerda, y el cornus, la tuba, eran más propios de hombres. Pero ahí la tenemos. Todo esto en cuanto a lo que es la organización. Hemos visto a letrices, hemos visto a lanistas, hemos visto a gladiadoras, hemos visto a mujeres a las que se les honra con un munus, hemos visto a mujeres en la orquesta, y apenas se ha hablado siempre de ellas, ¿no? Esto es más bien, más que una afirmación, es una pregunta, ¿no? ¿Había mujeres también en las gradas? Ya hemos hablado un poco de lo que es la organización, vámonos un poco ya más al detalle. ¿Había mujeres en las gradas? Al principio no. Cuando hablaba de esa munera, que es la primera, la de Brutus Pera, ahí sabemos que estaban prohibidas las mujeres. Pero sí que sabemos de su presencia gracias al libro El arte de amar de Ovidio, donde además Ovidio nos dice que para aquellos que sean tímidos, etcétera, etcétera, recomienda ir al anfiteatro o ir al circo a buscar pareja. Y además da pequeños trucos de técnicas de amor, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, dice que te juntes a la persona, también dice que animes al áuriga o al gladiador que está animando a la persona que te ha gustado, también dice además que si se le ha manchado la túnica, se la limpies con los dedos, como de una manera sutil, o que le recojas el manto si arrastra por el suelo. Todo esto hasta que llega, ¿quién? Con la muerte, con la iglesia hemos topado, hasta que llega Augusto, ¿no? Augusto era un gran defensor, era muy conservador y era un gran defensor de las tradiciones romanas. Esto de que las mujeres acudan a las gradas, a Augusto no le parece bien, porque empiezan a cambiar los roles y empiezan a asustarse. Empiezan a decir, cuidado, que si las mujeres acuden a las gradas van a sentir atracción sexual hacia los gladiadores y esto puede hacer que se les pase por la cabeza el cometer un acto de adulterio. Y esto para Augusto era como, vamos, ni por asomo podemos prohibirlo, o sea, podemos permitirlo. Así que lo que hace es la primera prohibición, a través de una reforma. A los que nos gusta el mundo de los gladiadores sabemos que la reforma de Augusto fue tremendamente importante. No solamente en lo que se refiere a la panoplia de los gladiadores, él es el que le pone las viseras, que antiguamente luchaban sin visera, también prohíbe eso de que la gente vaya y se siente donde quiera, sino que hay que sentarse por, de alguna manera, clases sociales, es decir, abajo se sientan los senadores, los equites o caballeros, los plebeyos, y arriba del todo, arriba allí del todo, ¿a quién sienta? A las mujeres. ¿Por qué? Yo, en mi opinión, tiene una clara intención, que es evitar que vayan. Es decir, si las sentamos arriba del todo, evitaremos que las mujeres vayan, porque no le parece bien, y de hecho sabemos que al bueno de Ovidio lo manda al exilio, ¿vale? Todo esto por la fascinación sexual. Cuando el público, hombres, mujeres, veían a los gladiadores, sentían una increíble éxtasis sexual hacia el mundo de los gladiadores. Y prueba de ello es esta cita de Juvenal, que nos dice, ¿no se te aparece en los pórticos ninguna mujer a la altura de los deseos? ¿A qué se refiere? Se refiere a que, bueno, los romanos, algunas cosas vais a ver que no han cambiado en 2000 años, al miembro viril le llamaban gladius, la palabra gladiador, entonces ellos tenían como muchos chistes, por eso digo que hay bromas que no han cambiado en 2000 años, y cuando salían a esto que se refiere Juvenal, salían a lo que se llamaban unas prostitutas que se llamaban fornices, que eran las que esperaban, prostitutas y prostitutos, a la altura, a las puertas del anfiteatro. Esto, claro, en el caso de las mujeres, esto escandalizaba mucho a los romanos, ¿vale? Por tanto, ya empezamos a ver esta fascinación sexual, y esta fascinación sexual también hace que muchos hombres y muchas mujeres sientan el deseo de luchar en la arena. Es como hoy en día, por ejemplo, los niños y niñas con las grandes estrellas de fútbol o los grandes deportes, ¿no? Al final sienten, perdonad que haga una comparación, pero es para que más o menos podamos entenderlo, ¿vale? Al final todos decimos, queremos ser futbolistas, pues probablemente también esta fascinación existiera entre no solamente el pueblo llano, sino también entre emperatrices y entre personas de clase social alta. Aquí tenemos a Faustina, que es la madre de Cómodo, el famoso de la película Gladiator, y la historia augusta, esto hay que cogerlo con pinzas, porque como decíamos el otro día, es un poco como el Sálvame de la época, ¿vale? Nos dice que, para intentar justificar un poco el hecho de que a Cómodo le gusten las batallas de gladiadores y se convierta en gladiador, es porque nos dice que Faustina
sintió un poco deseos, o más que deseos, tuvo un affair con un gladiador. ¿Qué tendrá que ver? Pero bueno, la historia Augusta no lo pinta así, ¿de acuerdo? También tenemos a Ninfidio Sabino, que fue el prefecto del pretorio, es decir, el jefe de la guardia personal de Galba, que se dice que nació entre los amores de su madre con un gladiador. O sea, que no solamente, y esto es lo que escandalizaba tanto a los romanos, que no solamente afectaba al pueblo llano, obviamente la fascinación sexual la sentían todos. Fijaros en esta frase, en esta cita de Juvenal, que es bastante despectiva, ¿no? La excitación de la aventura hace olvidar las penurias, el menosprecio y el deshonor. Por todas partes se llamaba a Epia la gladiadora. Epia es la mujer de un senador. Abandona a un senador para jugarse con Sergión, que era un gladiador. Esto los romanos no lo podían consentir. ¿Cómo una mujer puede abandonar a un hombre de clase alta como un senador por un infame? Porque los gladiadores eran la clase social más baja de toda Roma, ¿no? Incluso ellos mismos, como son estas pinturas, estos grafitis pompeyanos, ellos mismos hacían alarde de sus aventuras amorosas, ¿no? Crescente el señor de las jóvenes, es el médico tardío de las muñecas nocturnas, matinales y demás. Océano, el preferido de las camareras. Celado, hace suspirar a las jóvenes, es su preferido. Son grafitis que hacen ellos mismos, que hacen los gladiadores que se encontró en Pompeya, ¿de acuerdo? Más fascinación sexual. Tenemos, por ejemplo, fantasías sexuales. La Lucerna de Arles. ¿Qué estamos viendo? Bueno, pues yo creo que una fantasía sexual que probablemente tuvieron muchos en la antigua Roma, que es un hombre haciendo el amor con una mujer vestida de gladiadora. O tenemos esta otra. O sea que, como vemos, creaba lo que a los romanos, como por ejemplo Augusto, no les gustaba nada, ¿no? Que es que mujeres de clase social alta, mujeres nacidas libres, pudieran sentir también estos deseos. Y la prueba la tenemos en los colegios juvenos. En este caso, por ejemplo, tenemos este de Retia, que es una ciudad muy cerca de Roma, donde nos dice a las divinas sombras de Valeria Iucunda, que pertenece al cuerpo de la Juve, vivió 17 años y 9 meses. Flavio Sabino, servir de Augusto y magister Juvenum. Valeria Iucunda no estamos diciendo que fuera una gladiadora, de hecho, si nos fijamos, tiene nomen y cognomen, por tanto, era una mujer libre. Pero sí que nos hablan de que muchas mujeres podían sentir la manera de apuntarse a un colegio juvenum, porque en estos colegios juvenum también sabemos que se apuntaban para entrenar en el uso de las armas, en todo lo que tenía que ver con las artes marciales, además de política, religión, y era una manera también de poder escapar a un matrimonio no deseado, etcétera, etcétera, ¿no? Como por ejemplo, la siguiente, otro colegio juvenum. En este caso, uno de los magisteres juvenum más famosos era Hostiliano. Hostiliano tenía el colegio juvenum de Ostia, el puerto de Roma, y ahí se jacta de ser, como vemos en esta lápida, el primero en ofrecer luchas de mujeres en un anfiteatro, en el anfiteatro de Roma. De hecho, él además es el primum fecit, fui el primero en. Lo que hablamos siempre de los romanos, no debemos tener miedo a morir, pero sí tenemos miedo a no ser recordados, ¿no? Y aquí, como bien hace el bueno de Hostiliano, ¿vale? Y de esta manera, de esta fascinación sexual, nacen las luchas de gladiadoras, ¿no? Según Estacio, era un adorno en la puesta de escena, valorándolas negativamente. Representa una alteración de los roles sexuales. Mujeres que practicaban actividades reservadas a los hombres. Es decir, estamos hablando un poco de la forma de pensar de la época. La inclusión de gladiadores en los ludi fue una de las formas más originales y atrevidas. Un artículo de lujo. Se daban en juegos notablemente caros y de ostentación de la riqueza personal. De ahí la autopropaganda que de ello hacen los editores, como hablábamos antes de Hostiliano, quien se jacta de ser el primero en presentar mujeres gladiadoras en Ostia. Es decir, probablemente empezarán, yo como editor, como hablábamos de que intentábamos siempre superar a nuestros predecesores, voy a traer a mujeres. Es un poco algo como muy snob, ¿no? Muy de la época. Y probablemente al principio no me quiero ni imaginar la cantidad de vejaciones, de insultos y de barbaridades que se las decían, ¿no? Al principio, hasta que, como hemos visto en Aquiles y Amazona, las empezaron a tomar un poco en cuenta. La presentación de gladiadoras comenzó durante el reinado de Nerón. A partir de este momento es cuando su presencia empieza a hacerse mucho mayor en los anfiteatros, en los juegos celebrados para divertir al rey de Armenia, el mismo emperador, y de una exhibición de gladiadores etíopes en que aparecían hombres, mujeres y niños. También luchas entre mujeres y enanos. Estamos viendo que ya cada vez empieza a haber más referencias, ¿no? Pero bueno, todas ellas, como vemos, bastante efectivas, ¿no? Las ponen ahí como, bueno, ahí están entre... Dion Casio también dio a menudo en el anfiteatro y en el circo espectáculos tan dispensiosos como magníficos. Las cacerías de fieras y los combates de gladiadores se verificaban de noche a la luz de las antorchas, viéndose luchar en la arena no solo a hombres, sino también a mujeres, ¿no? O sea, empezamos a ver cómo las luchas de las gladiadoras empezamos a tener bastantes referencias y sobre todo escritas. Entre el rugido del público aparecen erguidas mujeres que, no habituadas al hierro, emprenden indómitas, indomables,
la lucha viril. Es decir, que como vemos, tenemos bastantes citas, ¿de acuerdo? ¿Qué creéis que va a pasar cuando todo esto empieza, que el Senado dice, hasta aquí? El Senado las prohíbe, ¿vale? Pero para ello es importante que entendamos, aunque en esta imagen se expresa perfectamente, la diferencia de lo que para un romano era una fémina o era una mujer. Una fémina es una mujer nacida libre, como hemos hablado, una mujer de clase social alta, una mujer de una equite, de la clase de caballeros, de la clase libre. Y las mujeres, de alguna manera, son esclavas, ladronas, prostitutas. Realmente a un romano le importa muy poco lo que le ocurra a una mujer, pero la cosa cambia cuando la que hace algo que sea indecoroso es una fémina. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí tenemos varias, he mezclado, porque tenemos como 4 prohibiciones, en la cual la primera es del año 26, en la que prohíbe a las mujeres de clase social de los senadores, las prohíbe luchar en la arena. Pero luego esta evidencia la aporta una ley del año 11, debe ser que no le hacían mucho caso, que prohíbe específicamente a las mujeres nacidas libres, menores de 20 años, aparecer en la arena. Siguieron sin hacer caso, porque en el año 19 menciona esa misma prohibición del año 11 y añade el veto de aparecer en la arena y en la escena a las hijas, a las nietas, a las bisnietas, así como a las esposas, a las hijas, a las nietas de caballeros. Es decir, cualquier persona de clase no puede, a ver si os queda claro, no pueden salir en la arena. Por tanto, realmente, ¿qué es lo que les indigna? ¿Que luchen las mujeres? No, les indigna que lo hagan las mujeres de clase social alta, las mujeres nacidas libres. Lo que le ocurra a una mujer, por tanto, ellas pueden, las esclavas, pueden seguir perfectamente compitiendo, ¿vale? Tenemos algún que otro testimonio arqueológico más, como por ejemplo, en el año 96 se encontró en Londres una treintena de cuerpos, en los que además uno de ellos tenía una peculiaridad, que es que tenía 8 lucernas, como veis aquí, de gladiadores, y tenía 5 o 6 tarros de incienso. Y el cuerpo de la mujer, cuando se analizó, era más fuerte, o digamos que la médula ósea era bastante más fuerte de lo habitual. Aún así, solo se le da un 70% de posibilidades de que pueda ser una mujer gladiadora. En el año 2010 también tenemos en igualdad de condiciones una mujer con un cuerpo muy fuerte, digamos, para lo que era esa médula o esos huesos, eran muy fuertes para lo que es la época, y también se cree que puede ser que fueran mujeres gladiadoras, pero hasta ahora no lo tenemos del todo claro. Vamos a ver qué tipos, ya estamos hablando de lo que son ellas, de las mujeres, ya están luchando, sabemos que no pueden ser de clase social alta, y aquí tenemos hecho un poco de trampa, porque como decía antes, los venatores o venatrices no eran gladiadores, pero sí que es curioso que también participaron, por ejemplo, en este mosaico de la época de Antonino Pío, o por ejemplo en esta cita, media que caza jabalís en la arena, ataviada a la amazona. Lleva el carcaj sobre el desnudo seno y lanza el venablo contra el jabalí, por lo tanto sabemos que ellas, las venatrices, también aparecían en escena. Ya que estamos hablando, aprovecho, ya que estamos hablando de las amazonas, para contar quiénes eran las amazonas, este mito de las mujeres de la antigua Grecia, que a la ayuda que le pide Troya, en la guerra de Troya, ellas van y luchan a favor, la reina Pentesilea lucha a favor de Troya, y Pentesilea se enfrenta a Aquiles, quien dice, la leyenda nos dice, que cuando Aquiles le da muerte y le quita el casco, se queda prendado de su belleza. Quedaros con esto, Aquiles y Pentesilea. La hemos visto, bueno, sobre los mitos de las amazonas hemos escuchado de todo, que si se amputaban un seno, que si mataban a los hombres que nacían o los niños que nacían, de todo, pero realmente no tenemos fuentes que nos digan esto. Pero el mito de las amazonas, como vemos, ha sido a lo largo de toda la existencia, pero se las ha representado muchísimo, ¿verdad? Nos quedamos con esa parte, seguimos aquí mostrando fotos. ¿Qué más tipos de gladiadoras? Las esediarias. Tenemos una cita también de Petronio que nos dice que en un espectáculo que duró 3 días se incluyó una mujer en ese horario, es decir, una mujer que lucha en un carro, ¿vale? Estas iban, como veis, con el carro y van lanzando venablos. Se parece un poco a la que sale en la película de Gladiator, que es la única que se le puede parecer un poquito más, ¿vale? Esta es un poco larga, os la leo, pero para que veamos un poco, porque nos está haciendo Juvenal una sátira bastante curiosa. ¿Qué pudor puede mostrar una mujer con casco que abomina de su sexo? A mala fuerza. Y sin embargo, esa misma mujer no querría convertirse en hombre, pues cuán poca cosa es nuestra voluptuosidad. Qué honrado te sentirías si se pusieran en subasta las cosas de tu mujer. Un talí, que es donde se guarda la espada, unos guantes, cimeras y una media greba para la pierna izquierda. O si practica otro género de luchas, qué feliz te sentirías cuando tu mujer vendiera sus protecciones, sus musleras. ¿Y son estas las que sudan bajo un vestido ligero y cuyos encantos quema un paño de seda? Observa con cuánto ardor ejercita los golpes que le han enseñado. Cómo se dobla bajo el gran peso del casco, muy importante esto. Cómo se mantiene con gran firmeza en sus corvas, cuán fuerte es la corteza de sus bandas, y échate a reír cuando, despojándose de sus armas, se siente en el orinar. Decidme, ¿qué esposa de gladiador usó jamás estas prendas
cuando la mujer jadea de esa manera delante del poste. Bueno, sí, tiene su intríngulis, pero nos está describiendo cómo podía ser una mujer gladiadora. Aquí tenemos a esta foto de gesta gladiatoria que representa muy bien las mujeres gladiadoras y tenemos un poco esa representación que hace Juvenal. Esta es una estatua que se encuentra en Hamburgo, que según el profesor Mañas es también una evidencia de una mujer gladiadora. Por una sencilla razón, por la pose. Si nos damos cuenta, tiene como una actitud, ¿verdad? En época, pues, como si hubiese vencido, ¿no? Como si estuviera mirando a su rival. Tiene también un subligáculum, tiene también las cinchas en la pierna izquierda. No sabemos si eso no es, pero tenemos varios detalles. Hasta ahora siempre se ha creído que esto podía ser un strígil, que ahora explico lo que es. Puede ser una sica. La sica es el arma del tracio, que es bastante redondo, ¿no? Pero hasta ahora el strígil siempre se ha representado muy pegado al cuerpo. Por eso el profesor Mañas considera que puede ser una sica, ¿no? Como en esa actitud victoriosa. No lo sabemos, es una evidencia o no, como hablábamos antes de puede ser que sea una mujer gladiadora. Y ya nos vamos a ellas. Hemos visto todas las prohibiciones. Hemos visto que no querían que fueran al público. ¿Por qué? Por la fascinación sexual que generaban. Aún así, con todo, las luchas de gladiadoras siguieron subsistiendo a pesar de todas las prohibiciones, ¿no? Hemos hablado de las amazonas. Y fijaros bien, en este combate nos dice que es Amazona y Aquilia. Quizá fue un combate que quisieron representar entre Pensilea y Aquiles. Si fuese así, bueno, me imagino que esto durante semanas, durante meses, se hablaría en las tabernas. El combate del siglo, ¿no? Como decimos siempre en el fútbol, siempre que hay un Madrid-Barça, siempre es el combate del siglo, pero en este caso sí puede que no fuera. Y además a mí me gusta llamarle el duelo de la eternidad, por una sencilla razón, porque no hay ningún combate de hombres que tengan un homenaje como este, una placa de mármol en la que se represente ese combate. Probablemente este combate adornara la puerta de entrada al anfiteatro y era un homenaje que quisieron hacer porque estaban orgullosos del combate que dieron. Prueba de ello es que arriba aparece la palabra liberadas, es decir, que después del combate fueron liberadas. Varias cosillas. Hablábamos antes en la sátira de Juvenal del casco, ¿no? Que sentirá con el peso del casco. Y aquí, si nos vemos, da la sensación que los cascos están en el suelo. ¿Por qué se quitaron los cascos? Puede ser, a lo mejor, algo, la navaja de Ockham, ¿no? Muchas veces la explicación más sencilla suele ser la más probable. Puede ser única y exclusivamente para que se viera que eran mujeres. Pero ya no lo dice la inscripción, Amazona y Aquilia. No lo sé, no tengo la respuesta, no sé por qué se quitaron el casco. Otro de los detalles es que siempre se dice, en esta foto lo único que se ve así bastante oscura por la sombra, pero hay quienes piensan que tienen el pecho al aire. Es difícil de interpretar, pero bueno, muchos historiadores piensan con esa foto que tienen el pecho al aire. Lógicamente, si fueran mujeres de clase social libre, no podrían de ninguna manera mostrar un pecho, si fueran esclavas todavía. Pero tenemos este mosaico en el que vemos que siempre que las mujeres practican algún deporte, llevan como esa especie de sujetador que ellas llaman marmillare, ¿vale? Y los romanos eran muy pragmáticos. Si en una lucha algo molesta, le ponemos solución, como por ejemplo el murmillo cuando pasa al secutor, que el casco lo hace más redondo para que no se enganche la red. Entonces, si a una mujer, yo no tengo pecho, no lo puedo decir, pero entiendo que luchar con el pecho desnudo debía ser muy incómodo. No sabemos, son diferentes teorías, ¿vale? Entonces tuvimos este combate que, como digo, fue en el año 150 y a partir de este momento llegamos, bueno, aquí podemos verlo gracias a esta gladiatoria, cómo sería el combate real, y a partir de este momento las luchas de gladiadoras empezaron a hacerse bastante más frecuentes. Ya empiezan a aparecer muchas mujeres que quieren imitar este tipo de combates. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué pensáis que pudo ocurrir? Que en el año 200 fue tal la cantidad de mujeres que lucharon en el anfiteatro que Dion Casio nos dice que esa lucha se extendió a las gradas. Así que Septimio Severo, en el año 200, ¿qué es lo que decide hacer? Prohibirlas definitivamente. Es curioso, ¿no? Es decir, han superado todo tipo de obstáculos. Como decía, incluso en los propios combates no solamente luchaban contra la propia vida, intentando salvar su vida, sino que tuvieron que luchar contra un montón de prohibiciones. ¿Qué estaba ocurriendo? Es decir, pues al final que los romanos empezaron a sentir miedo. Se están cambiando los roles. No podemos permitir que las mujeres sientan esos deseos de luchar en igualdad, o por lo menos como los hombres. Se nos resquebrajan y ponen en jaque todo lo que hasta ahora hemos defendido a lo largo del imperio. Es decir, todos esos valores que nos han llevado, no estoy ni mucho menos afirmándolo, sino intentando pensar como la época. Todos los valores que les ha llevado a donde están se resquebrajan en el mismo momento en el que las mujeres se sienten libres.
Y estoy seguro que única y exclusivamente ese fue el motivo por el que las prohibieron. Siempre tendemos a pensar que esto es algo que sucede solamente en la época romana, ¿verdad? Es una época muy patriarcal, por tanto es lógico que en esta ocurran este tipo de cosas en la época romana. Pero para terminar quiero ponerles un ejemplo para que nos ayude a reflexionar si esto solo ocurría en la época romana. Esto es el MVP, por llevarlo un poco al día a día, ¿no? al día de hoy. El MVP es el premio, por así decirlo, que valora el mejor jugador de la NBA. Bob Pettit, el primero en conseguirlo en el año 55. Cynthia Cooper, ¿cuánto tiempo tardamos en darnos cuenta que también había que darle este premio a las mujeres? 42 años. Nos vamos al deporte rey, el fútbol. El Balón de Oro es probablemente la distinción más importante a nivel personal de cualquier deporte. El primero en conseguirlo, Stanley Matthews, un año después que Bob Pettit, en el año 56. Claro, esto como solo ocurría en Roma. Ada Hegerberg, ¿en qué año lo recibe? La primera. Quizás esto a lo mejor nos ayuda a reflexionar de que no solamente ocurría en la época romana. Muchas gracias, no tengo nada más, no sé si queda alguna duda, pero bueno, agradecer que hayáis estado aquí, he ido a toda velocidad, perdonadme los nervios del directo, pero bueno, pues acabo un poquito con las fuentes donde me he inspirado para poder hacer esto. ¿Alguna duda que yo pueda contestar? ¿Ha quedado claro? Porque he ido a la velocidad del rayo. Pues si no tienen ninguna duda, muchas gracias por estar aquí, espero que les haya gustado y que haya sido de su agrado. Gracias.